Bueno, dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 16, versículo 16 en adelante. Acá tenemos la historia de dos personajes, perdón, estoy un poquito tonto. De dos personajes que están en una situación difícil, en una situación adversa. Dos personajes que están en una situación verdaderamente complicada. Ellos han ido a la cárcel. Realmente nada que ver con la situación que de pronto nosotros hoy experimentamos de tristeza o angustia. Esta gente sí la estaba pasando mal. Esta gente sí estaba pasando por situaciones verdaderamente complicadas. Nosotros también pasamos por situaciones difíciles. Para algunos la situación puede ser muy difícil y para ellos esa situación puede ser lo máximo. Y para otros eso puede ser cualquier bobadita, eso no es nada. Pero para mí mi problema sí es grande. Para mí mi problema, que soy el que lo estoy viviendo, que soy yo el que lo está caminando, que soy yo el que está en ese pellejo, para mí mi situación es difícil, aunque puede que para otros no tanto. La misma situación para muchos, en algunos puede ser algo de vida o muerte, para otros puede ser simplemente una situación pasajera. Solamente quien vive la situación sabe qué tan difícil es. Y hoy puede que tú también estés pasando por situaciones muy, muy difíciles. Tal vez sean situaciones en el hogar, tal vez sean situaciones en la casa, tal vez sean situaciones en su economía, tal vez sean situaciones en la salud. Nadie sabe lo que es tener de pronto de verdad a alguien en el hospital. Muchos días, porque es que vaya y venga de pronto que juega al hospital y salió ese mismo día, le aplicaron una inyección, o de pronto estuvo hospitalizado, no sé, 3 días, una semana, pero hay personas que tienen a sus familias en el hospital ya varios meses, hay personas que tienen que convivir con una enfermedad toda la vida, o llevan muchos años en esa situación. Cada quien pasa por diferentes situaciones. Regáleme un segundo, voy a cambiar de Wi-Fi a datos para que de pronto pues la transmisión sea un poco más estable. 2 segundos. Listo, ya estamos de regreso. Versículo 16, vamos a leerlo. Y miren, ya está aquí puesto en el chat. Abran el chat de Lanza la Red. Arriba, parte derecha superior, aparece un cuadrito con 3 rayitas. Hagan clic ahí y lo pueden ir leyendo. Nada se escapa, o sea, no vamos a meter cosas que no son. Lo que está en la Biblia, eso es lo que Papito Dios nos habla el día de hoy. Versículo 16. Cierto día, está aquí hablando Pablo y Silas, cierto día cuando íbamos al lugar de oración, ojo, estas personas iban a buscar de Dios, estas personas iban de camino tal vez al templo, estas personas iban de camino a adorar a Dios, iban a hablar con Papito Dios. Cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Dos personas de Dios van a buscar a Dios y se les atraviesa una persona con un espíritu que le permitía adivinar el futuro, o sea, un espíritu de adivinación. Cuando nosotros empezamos a caminar en las cosas del Señor, cuando nosotros empezamos a buscar a Dios, puede que entonces nos empezamos de pronto levantándonos de madrugada, conectándonos al canal. De pronto usted ahora ya cogió también la costumbre de ir a una iglesia. De pronto ahora usted también ya está tomando la costumbre de orar un poco más. Y estas personas iban al lugar de oración. Pero cuando iban al lugar de oración se encontraron una joven que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro por medio de la adivinación. Dice que esta mujer ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía, versículo 17, ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando: estos hombres son siervos de Dios, son siervos del Dios Altísimo, han venido a decirles cómo ser salvos. Esta mujer está diciendo la verdad. ¿Y saben una cosa? Así como esta mujer, también hay muchas brujas, hay personas que adivinan el futuro, tal vez dicen venga para acá, le leo la mano, y acá cuando le leo la mano le dice lo que va a acontecer. Tal vez no necesitan leer la mano, leen las cartas. Hay personas que también uno dice, oiga, esa mujer sí que es de Dios, esa mujer sí que es de Dios. Y esta vieja, esta joven dice que iba gritando que estos hombres
son siervos del Dios Altísimo, han venido para decirles cómo ser salvos. Ella no está diciendo nada malo, está diciendo la verdad. Ellos son hombres de Dios y han venido para dar a conocer a Jesucristo. Pero en esta mujer, aunque está hablando cosas buenas en este momento, Pablo detecta que en ella hay un espíritu de adivinación. ¿Cuántas personas hoy también están hablando en el nombre del Señor? ¿Cuántas personas hoy también están inclusive hasta profetizando y diciendo cosas que van a pasar en el futuro? Pero en ellos hay un espíritu de adivinación. Ojo con esto, porque acá la Biblia lo está mencionando, eso ya existía. Hablar en el nombre del Señor, profetizar cosas del futuro, adivinar lo que va a pasar en el futuro, pero es un espíritu el que se mueve ahí, no es como tal la misma esencia del Señor. Entonces, versículo 18, dice, esto mismo sucedió día tras día, hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven. Ojo, había un demonio dentro de esa joven. Y le dijo, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante, el demonio la dejó. Hay gran poder en el nombre de Jesucristo que aún los demonios le obedecen. Versículo 19. La esperanza de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas. Estas personas tenían la ilusión de que con esta señorita que lee las cartas, que lee la mano, que profetiza y dice lo que va a pasar en el futuro, pues con esa mujer hacían buena plática, pero ahora se les fueron las esperanzas porque ya esta señora ya no está adivinando. Se le fueron los poderes mágicos. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza de mercado ante las autoridades. Recordemos nuevamente, Pablo y Silas iban a buscar al Señor. Pablo y Silas estaban haciendo lo que les correspondía, así como tú hoy estás haciendo lo que te corresponde. Los felicito a los que hoy toman la decisión de madrugar y conectarse. Para muchos no es fácil. Muchos hoy se acostaron tarde de madrugada, pero igual aquí están. Les bendigo en el nombre de Jesús. Están haciendo lo que les corresponde. Pablo y Silas iban a buscar de Dios, iban a orar. Tal vez tú también estás luchando para de pronto incrementar un poco más la oración en tu casa. Tal vez tú estás luchando para dejar muchas cosas. Tal vez tú estás luchando inclusive hasta con tu propia carne para dejar de hacer lo que le desagrada a Dios. Tal vez tú también estás teniendo luchas internas porque quieres agradar a Dios y quieres hacer las cosas correctas. Pero cuando empieza uno a buscar de Dios, preciso se levanta el enemigo. Es como cuando se levanta esa tormenta, esa tempestad. Y muchos, por eso ustedes habrán escuchado decir, no, pero yo antes estaba mejor. Ahora que me puse a... Mire, la gente lo dice. Nosotros vivimos en unión libre cualquier cantidad de años. Es más, uno escucha consejos, eso no se vayan a casar, no se casen. ¿Sabe por qué? Porque se casan y hasta ahí llegó. Conozco de muchas parejas, dice la gente, no lo estoy diciendo yo. De muchas parejas que vivieron ahí en fornicación, libremente me uno, libremente me separo y así duraron mucho tiempo. La demora fue que se casaron y hasta ahí llegó. Eso se levantaron los problemas, empezaron las peleas, empezaron las situaciones y la demora es que a veces uno empiece a buscar de Dios o trate de hacer las cosas bien y el enemigo se levanta. Estas personas iban al templo, iban a adorar a Dios y de un momento a otro, dice en el versículo 19 parte B, dice, los llevaban arrastrados a la plaza de mercado ante las autoridades. Pasaron de ir caminando lindo, un domingo bonito día de iglesia, pasaron de ir caminando lindo, ahora estaban siendo arrastrados, dice la palabra que estoy leyendo, dice, los llevaron arrastrados ante las autoridades. Toda la ciudad estaba alborotada a causa de estos judíos, calumnia. Mire lo que dice el versículo 20. Toda la ciudad está alborotada a causa de estos judíos. Se levantaron falsas, ¿cómo se dice? Bueno, mentiras. Número 1, no eran judíos, eran romanos. Pero dijeron judíos porque si decían que eran judíos, pues las autoridades como que le iban a prestar más atención al tema y como que, no, pero son estos manes otra vez, porque le tenían tirria a los judíos. Pero ellos no eran judíos, eran romanos. Levantaron falsos testimonios contra ellos. Dijeron, toda la ciudad está alborotada a causa de estos judíos. ¿Cuántas veces no se han levantado mentiras en contra tuyo?
Qué mentirosos estas personas que lo están acusando. Toda la ciudad está alborotada. La palabra no dice que la gente se hubiera alborotado, solamente dicen que había una muchacha que iba gritando por todos lados, los iba persiguiendo diciendo, estos son hombres de Dios. ¿Y saben qué le hicieron a esta mujer? Le echaron fuera a ese demonio. Hicieron bien con ella. Oraron por ella, solamente oraron por ella y listo. Pero dijeron, no, toda la ciudad está alborotada. Cuando tú te pones a buscar del Señor, muy seguramente se levantan falsos testimonios y empieza a levantarse una tempestad. Mire lo que dice. Le gritaron a los funcionarios de la ciudad, enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Empezaron a hacer acusaciones contra estas personas que simplemente iban un domingo tranquilos para la iglesia a buscar de Dios. Y dijeron, enseñan costumbres que los romanos no podemos practicar. Muchas personas tal vez levantan falsos testimonios y dicen cosas, pero esta gente no tenía argumentos. No, la palabra no dice cuáles eran esas falsas costumbres, la palabra no dice que ellos hayan dicho, están haciendo esto y esto y esto otro, no. Dijeron algo general. Enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Versículo 22. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas. Se formó una turba, quiere decir, imagínense ustedes cuando vemos en las noticias cuando se levanta un poconón de gente a linchar a otro. Cuando de pronto vemos que cogieron a un ladrón y todo el mundo le quiere dar. Más o menos así parecido pasó, pero estos no eran ladrones, estos eran hombres de Dios que iban de camino a la iglesia, eran hombres que iban al lugar donde iban a ir a orar, eran hombres que estaban buscando a Dios. ¿Sabes que cuando nosotros buscamos al Señor también se levanta una turba en contra de nosotros? A veces es una turba física y se levanta la familia. ¿A cuántos de ustedes de pronto pueden levantar la mano si lo quieren hacer así? Se les ha levantado la familia. Porque es que ustedes ya no son los mismos de antes, porque es que ustedes ahora se volvieron todos locos y se levantan a las 5 de la mañana a conectarse a un canal ahí X y a orar y no sé qué. ¿A cuántos se les han levantado los amigos? ¿A cuántos les han dicho, uy, no, pero usted sí cómo ha cambiado? Uy, no, pero como que sí ya le están lavando el cerebro, no sé. Y a muchos se le levantan una turba espiritual. Turbas espirituales tratando de acosarte, tratando de oprimirte. Aquí dice que a Adriana Guzmán también le ha pasado. Al enemigo le incomoda tu cambio y él busca entorpecer tu camino espiritual. El enemigo siempre va a buscar cómo hacerte caer. El enemigo siempre... Mira, a la señora Patricia Sánchez también ya le pasó. También le pasó a doña Patricia. ¿Qué le dicen? Que se está volviendo toda loca, que le están lavando el cerebro. Estas personas únicamente estaban buscando a Dios, lo mismo que están haciendo ustedes. Así que entonces el enemigo siempre va a buscar de entorpecer su camino. Él siempre va a buscar cómo incomodarte. Y aquí lo empezó a hacer con Pablo y Silas. Y dice que se levantó una turba. Versículo 23. No, vamos al 22. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas. Los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Que los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Versículo 24. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies con el cepo. Ojo con esto. Iban a buscar a Dios, no estaban haciendo nada malo. De hecho, hicieron algo muy bueno. Vieron a una persona poseída por un demonio, oraron y la hicieron libre. Y ahora se les levantó el mundo. Ahora se les levantó la tormenta, ahora se les levantó la tempestad. Les quitaron la ropa, los golpearon con varas de madera. Le dijeron al carcelero, asegúrese de que no se escapen. Y el carcelero los metió en la cárcel de más adentro. ¿Sabe por qué la palabra de Dios hace ese énfasis en los metió en la cárcel de más adentro? La palabra pudo haber dicho los metieron en la cárcel, pero no, hace el énfasis de más adentro. Más adentro significa lo siguiente. En ese entonces, la cárcel de más adentro es como el sótano más profundo. El del rincón, el rincón. Y era el peor lugar de todos. Estudiando
como el contexto de las cárceles en ese entonces. La cárcel de más adentro era como el hoyo más profundo que había. Las cárceles, entre más profundas eran, pues más difícil de escapar. Eran tipos subterráneos. Pero ¿sabe qué significaba que estuvieran en la cárcel de más adentro? Significaba que cuando llovía, todo el agua corre ¿hacia dónde? Hacia abajo, hacia lo profundo. Y allá llegaba todo el agua producto de la lluvia. Y cuando los presos orinaban, la orina también echaba para allá abajo. Y la basura y el agua y el olor a caño y el olor horrible, iba todo para allá abajo. Y allá los metieron a un lugar hediondo, los metieron a un lugar inmundo, a un lugar profundo por allá en la tierra. Todo lo que los demás presos hacían de sus necesidades fisiológicas que están ellos más arriba, todo eso iba lloviendo y iba escurriendo para allá abajo. Los metieron a un lugar horrible, a un lugar que verdaderamente olía mal, a un lugar asqueroso. Y allá terminaron. Y nuevamente les digo, ellos solamente iban a buscar de Dios. Así que entonces, hoy puede que nosotros estemos pasando por situaciones difíciles, pero les aseguro que por más difícil que sea la situación que nosotros estemos atravesando, no estamos en una condición parecida a Pablo y Silas. Y les aseguro que tampoco nos han golpeado nuestras espaldas con varas de madera, y tampoco nos han desnudado, y tampoco una turba se ha levantado para atacarnos físicamente, tal vez espiritualmente, tal vez nos han atacado con palabras, pero la situación aquí Pablo y Silas la están viviendo en carne propia. La situación aquí verdaderamente es tremenda. Y aquí viene la enseñanza de esta mañana para todos ustedes que se han conectado de madrugada. ¿En qué versículo quedamos? Versículo 25. Del versículo 25 en adelante se los voy a resumir con mis palabras. Aquí le pongo yo el toque de Mario Pinzón para que la historia sea un poco más atractiva, sin alterar la esencia de lo que está escrito aquí en la Biblia. Por eso ahí le está escrito, ahí lo pueden leer, versículo 25 en adelante. Entonces ellos están por allá metidos. Les pusieron un cepo. Un cepo quiere decir que les amarraron las pies, el cuello, las manos. Esa gente no se podía mover, les dolía la espalda, estaban completamente arqueados, estaban jodidos prácticamente. ¿Por qué no cantamos y alabamos al Señor?, dice Pablo. Una idea loca que se le ocurre a este Pablito, del cual también tenemos tanto que aprender. Ayer aprendimos en la palabra de Dios que todo lo que está escrito en la Biblia, todas esas historias, nos son útiles a nosotros. Dios las dejó ahí como testimonio para que nosotros aprendamos. Y este Pablo sale con una locura. ¿Por qué no cantamos y alabamos al Señor? ¿Sabe qué dijo Silas? Silas dijo, me cuesta lo que usted está diciendo, pero trataré de hacerlo. Voy a tratar, aunque la verdad me cuesta. ¿Sabes por qué? Porque me duele mucho la espalda y me duele hasta la lengua. Y Pablito dice, venga, y si cantamos y alabamos a Dios. Oiga, qué locos estos dos manes. ¿A quién se le ocurre? ¿Saben una cosa? Al que diga esto, seguramente le van a tildar de religioso o de loco. Venga, es que usted es loco. Cantar y alabar en medio de una situación difícil, cantar y alabar al Señor cuando usted está con las espaldas rotas, cuando está jodido, cuando todo el mundo se le vino encima, cuando usted es el malo del paseo, para todo el mundo usted es el malo. Pero ¿por qué no cantamos y alabamos al Señor? Entonces Silas dice, pues ¿sabe qué, Pablito? Usted es con todas sus locuras y todo, pero yo le apoyo. ¿Qué quiere que cantemos? Y seguramente Pablo le dijo, no, pues una vez, estoy acá en mi película. Pues no sé, alguna vez aprendimos en Lanza la Red que los salmos sirven mucho para levantar el ánimo, que los salmos siempre nos llevan a buscar a Dios en momentos de tristeza y desesperación, que cuando estemos tristes y abatidos, los salmos son un buen instrumento para levantar ese ánimo. Y pues, ¿por qué no de pronto cantamos el Salmo 27? Habrá dicho Pablo. Y el Salmo 27, ¿qué dice? Dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿Sabes? Lanza la Red. Hoy Papito Dios les recuerda a ustedes el Salmo 27. El Señor es su luz y su salvación. Ustedes no tienen por qué temer. El Señor es la fortaleza de su vida. Y este salmo ya estaba escrito en ese entonces y seguramente Pablo lo recordó.
Y si las dirá, no, pero yo no me sé esa canción, y usted dirá, no, yo tampoco me la sé, pues póngale la música que quiera, póngale la melodía que quiera a esa canción, a esa letra, pero usted cántele al Señor en medio de su angustia, usted cántele al Señor en medio de su desesperación. Nuevamente le digo, yo no sé cuál sea su problema. Tal vez usted tiene un hijo que está en un hospital, está enfermo. Tal vez usted tiene un familiar al que le dijeron que tenía trombosis. Tal vez usted está pasando por una situación muy difícil a causa de que usted está en uno de esos sectores donde la cuarentena continúa ahorita después del 24. Y muchos tienen la esperanza, después del 24, perdónenme, ahorita después del martes, después del lunes. Y tal vez muchos tienen la esperanza de, conozco a mis conductores, todos tienen la esperanza de que rapidito llegue el martes para salir a trabajar. Pero muchos de ustedes tal vez dicen, no, pero mi trabajo queda en una zona de cuarentena, Fontibón, Suba, no sé dónde es que van a hacer cuarentena ahorita después del martes. ¿Saben una cosa? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Y seguramente este salmo estaba retumbando en el corazón de Pablo. Y Pablo dijo, no, pues cantémoslo. Pero si las dijo, no, ¿sabe qué? Hay otro salmo bien bacano. Cantemos el Salmo 18. El Salmo 18, versículo 29. Contigo devastaré ejércitos. Con mi Dios saltaré murallas. ¿Y saben una cosa? Salmo 18, 29. Con el Señor no nos queda nada grande, con el Señor devastaremos ejércitos, con mi Señor saltaremos murallas. Pero había un preso al otro lado. La palabra dice que los presos escuchaban lo que Pablo y Silas estaban hablando. Y yo me imagino el otro preso allá diciendo, pero ¿cómo van a saltar murallas, religiosos? Pero ¿cómo? Eso, siga usted, siga cantando, que eso ahorita el Señor viene y les hace el milagro. Y tal vez había otro preso burlándose y diciendo, con mi Dios saltaré murallas, y están que no se pueden ni mover, es que sabe que no pueden ni siquiera dar un brinquito chiquitico, se van a poner a saltar murallas. ¿Saben una cosa? Los salmos son espirituales y elevan nuestro espíritu. Puede que nosotros físicamente estemos derrotados, caídos, golpeados, azotados, pero espiritualmente tenemos la capacidad de saltar murallas y de vencer ejércitos. Pero eso se activa en el momento en que activamos la palabra. Esta gente, Pablo y Silas no empezaron a cantar música de despecho. Ellos no empezaron a cantar, es que espera a ver qué canción se me viene a la mente. Bueno, no sé, ellos no empezaron a cantar la última de Daddy Yankee, ellos no empezaron a cantar, ustedes sabrán que. ¿Saben una cosa? Pues yo no estoy para saltar ninguna muralla. Habrá pensado de pronto Pablito en su interior, dijo, no estoy para saltar ninguna muralla, tal vez no estoy para levantarme, tal vez yo no estoy para conectarme mañana otra vez a las 5, tal vez yo no estoy para ahorita echarle ganas a esta situación, pero igual, ¿saben qué? Voy a hacer el acto de fe. Y empezaron a cantar, y mientras cantaban, también les vino a su memoria el Salmo 146, versículo 7 y versículo 8. El Señor suelta a los prisioneros, el Señor abre los ojos de los ciegos, el Señor levanta a los que han sido doblegados. Y dentro de ellos cantaban y decían, Dios del cielo, qué bueno sería que este canto se hiciera realidad en mi vida. Papito lindo, qué bueno sería que esto que estamos cantando se vuelva una realidad en nosotros. Y empezaron a cantar el Salmo 146, versículos 7 y 8. El Señor suelta a los prisioneros. Tal vez hoy tú estás siendo esclavo de algo. Hoy tal vez eres prisionero de las deudas, tal vez llevas muchos años prisionero de una enfermedad, tal vez llevas muchos años prisionero del dolor, tal vez llevas no sé cuánto tiempo prisionero en un área determinada. Pero el Salmo 146, versículos 7 y 8, el Señor suelta a los prisioneros, el Señor abre los ojos de los ciegos, el Señor levanta a los que han sido doblegados, y a esta gente los habían doblegado, los habían golpeado y los tenían amarrados a un cepo. Y nuevamente les digo, yo no me sé esas canciones, no tengo ni idea cómo sonarán, pero cuando alabo a mi Señor, yo le pongo el ritmo que yo quiera, le pongo la melodía que yo quiera, y mientras yo le canto al Señor Biblia, le canto al Señor su palabra, lo que Él ha dejado en la palabra de Dios escrito a través de los salmos, estoy orando, estoy cantando, estoy alabando, y el Señor empieza a obrar. El Señor empieza a obrar. Fíjense en lo que pasó. De ese maloliente calabozo,
de esa condición horrible, de esa situación tan tremenda en la que ellos estaban, se empieza a elevar un aroma espiritual maravilloso. Físicamente, con sus ojos carnales, con su olfato carnal, con su carne, solamente veían la cárcel, solamente olían la asquerosidad de ese lugar, solamente sentían dolor, pero ahora ellos están cantando y alabando al Señor. E inmediatamente se empieza a elevar un aroma espiritual maravilloso. Es la fragancia de la adoración. Y ¿sabes una cosa? Hoy tengo que decir con mucha tristeza, también me pasa a mí. Acá yo soy el primero en pasar adelante. Tal vez nosotros no estamos en una cárcel. Tal vez nuestras casas huelen delicioso a nuestro olfato carnal, a nuestra nariz humana. Tal vez nuestra casa huele bien. Tal vez está limpia, pero espiritualmente el aroma no es de adoración. Pero espiritualmente, a veces nuestras casas o nuestras propias vidas, pueden oler peor que lo que olía esa cárcel. Pero Pablo y Silas están en una cárcel horrible, pero espiritualmente se respiraba un olor maravilloso. Espiritualmente había olor a adoración. La fragancia que se respiraba era la fragancia de la adoración. ¿Cuántas personas hoy no tienen una casa muy linda y tienen mucha plata y tienen la última camioneta y viven muy bien, pero en sus casas no se respira eso agradable, lindo que hay en una casa mucho más humilde y mucho más pobre? Adoración y alabanza. ¿Saben que eso sí se respira? ¿Saben que esto no es inventado? Ustedes a veces lo habrán notado. A mí una vez me pasó, se me subió una pasajera al carro. Y la pobre pasajera se quería bajar porque con mi cara de aburrido y amargado hasta terminó dándome palabra a la pasajera. ¿Para qué les digo mentiras? Porque eso se respira. Y les digo una cosa, yo tenía el tapabocas puesto, no sé cómo hizo para darse cuenta. Pero lo tenía puesto, no tenía por qué haberme visto la cara y sin embargo respiraba el ambiente de tristeza en mi carro. A veces me pasa. Ahorita se suben y pues ya es bacano, ya respiran alegría. ¿Qué está respirando la gente en tu casa? Y no me refiero al champú que le echan al piso, al cariñoso, no. ¿Qué se respira en tu casa? ¿Qué se respira en tu carro cuando se suben las personas? Tal vez se respira un olor a melancolía, tal vez se respira un olor a despecho porque es que hubo una decepción, tal vez se respira un olor a qué. Pablo está en una condición terrible, pero el ambiente y la fragancia que se movía en ese lugar era de adoración. Así que entonces los presos comienzan a prestar atención, ellos empiezan a escuchar y dicen, uy, pero estos manes decir que están locos, religiosos estos, ahora empezaron a cantar, pero ¿sabe qué? No entiendo lo que están haciendo y tal vez no estoy de acuerdo y tal vez lo critico, pero se siente diferente. Porque cuando una persona tiene presencia de Dios, se siente diferente. Porque cuando una persona ha pasado tiempos hablándole al Señor o cantándole al Señor o compartiendo con el Señor, aún en medio de la situación difícil, eso se siente. Porque inmediatamente se derrama como una gracia sobre ustedes que se les nota. No se trata de una gracia de que tan... No es una gracia física de que si se ven bonitos o que si se ven feos. No, es una gracia diferente, solamente la gracia que produce el haber pasado tiempo con el Señor, es la gracia que se produce, es esa gracia irresistible que las hace a ustedes atractivas y a ustedes también varones, los hace atractivos, pero no atractivos ante la carne, no, sino atractivos como que tiene esa personita que sus ojos brillan y brillan diferentes, que tiene esa personita que su rostro resplandece y es diferente. Los presos empezaron a ver eso en Pablo y en Silas, empezaron a escucharlos. Todos allí habían estado por cometer delitos comunes, unos tal vez asesinatos, otros robos, otros no sé, cualquier tipo de hurto. Pero estos estaban allí, Pablo y Silas estaban allí por haber hecho las cosas bien, Ellos iban a adorar a Dios. Ellos lo único que hicieron fue sanar a una persona que estaba enferma espiritualmente y la liberaron de un demonio. Así que entonces la gente les oye cantar esos salmos que para ellos podrán sonar como locuras, podrán sonar como cosas sin sentido. Pero ¿saben una cosa?
Después, dice en el siguiente versículo, se escucha la voz del apóstol Pablo haciendo una plegaria al Señor. Él ya empezó a cantar, primero cantó, primero adoró, declaró algunos salmos, alabó al Señor, pero ahora está elevando una plegaria. Las palabras surgen con toda naturalidad y expresan los atributos del Todopoderoso. ¿Saben una cosa? No se perciben frases tales como, Señor, sácanos de aquí. Señor, ¿pero por qué nosotros? ¿Pero por qué esto? Por el contrario, el tema de su alabanza y de su adoración, el tema de su oración era gratitud a Dios. ¿Saben que hoy cuánto nos hace falta a nosotros ser más agradecidos con el Señor? Pablo y Silas estaban en una condición físicamente muy lamentable, pero estaban elevando una oración de gratitud a Dios. Y nosotros sí que tenemos que elevar una oración hoy a Dios de gratitud. Sí que tenemos muchas razones para ser agradecidos con el Señor. Nosotros hoy sí que tenemos que ser agradecidos con Papito. Una y otra vez se refieren a un personaje llamado Jesucristo. Los presos no saben quién es ese tal Jesús, pero cuando lo pronuncian, lo hacen con una voz que sugiere gratitud de corazón y reverencia. Los presos no conocían a Jesús, o tal vez sí habían escuchado que era un man que habían crucificado algunos meses atrás, o tal vez algunos años atrás. Pero ahora lo van a conocer en realidad. Pero ahora van a saber quién es ese Jesús del que están cantando, quién es ese Jesús al que están clamando Pablo y Silas. Luego, Silas empieza a respaldar también a Pablo en adoración, alabanza, y alaban a Dios por su fidelidad y su misericordia. Están atados, están con la espalda vuelta a nada, tienen hambre, tienen frío. Quiero contarles, esta historia se desenvuelve hacia la medianoche, 12 de la noche. Ahí, o sea, si estaban imaginándose en la celda de día, imagínense la que ahora está es de noche. La palabra de Dios dice que fue a las 12 de la noche, a la medianoche. Y tienen frío, y están desnudos, le habían quitado la ropa. Pero ahora Silas empieza a alabar a Dios por su fidelidad y su misericordia. Ay, ¿será que nosotros no tenemos hoy razones para alabar a Dios por su fidelidad y su misericordia? Pues yo me miro en este momento, no estoy en una cárcel. Yo me miro en este momento, no estoy desnudo. Me miro en este momento y ahorita voy a desayunar. Y anoche no me acosté con hambre. Esta gente la estaba pasando mal, verdaderamente mal. Pero ellos están adorando a Dios por su fidelidad y su misericordia. Así que, usted que me está escuchando, Edwin 803, tú que me estás escuchando, Eliseth 807, Laurita también, doña Miriam, Natalie López, ¿será que tú no tienes también razones para adorar a Dios por su fidelidad y su misericordia? Sí, pero es que la situación no está tan como yo quisiera. Y en mi casa estamos pasando crisis, y tal vez en el hogar estamos pasando crisis, y tal vez estamos pasando por situaciones también de enfermedad. Pero ¿sabes una cosa? Adora al Señor por su fidelidad y su misericordia. Lo interesante es que en esta oración tampoco se están quejando de la injusticia que se hizo contra ellos, ni tampoco están denigrando a los que injustamente le acusaron. Tampoco se están quejando contra los que le golpearon su espalda con varas de madera, dice la palabra. ¿Saben que tampoco se están quejando? Pero a veces de nuestra boca sale mucha queja. A veces de nuestra boca sale mucha... pero ¿por qué nosotros? Pero es que mire que fueron ellos, pero es que mire, ellos no estaban poniendo los ojos en quienes los acusaron con mentiras. Ellos no se estaban quejando de quienes los maltrataron y los golpearon. Ellos están adorando a Dios por su fidelidad y su misericordia. ¿Sabe qué me dice el Señor en esta mañana? Deja de poner los ojos en las situaciones del mundo. Deja de mirar con tus ojos físicos, porque si tú miras con los ojos físicos solamente vas a ver a un banco que te está cobrando mes a mes. Si tú miras con tus ojos físicos solamente vas a ver una habitación en la que estás viviendo y no ves nada más. Vas a ver que de pronto no tienes todo lo que tenías antes. Si tú miras con tus ojos físicos solamente vas a ver a un esposo que tal vez te maltrata. Si miras con tus ojos físicos solamente vas a ver de pronto a un familiar, a una suegra que se está metiendo contigo, con tu hogar.
Tal vez vas a ver a un familiar que no hace sino burlarse de ti porque eres un madrugador que se levanta a las 5 de la mañana a buscar de Dios, pero tu vida sigue igual. Lo interesante es que ellos no se están quejando de la injusticia que se les cometió. Ellos están adorando a Dios por su fidelidad y su misericordia en la situación más paupérrima en la que se encontraban. ¿Saben una cosa? Yo me imagino que en las otras celdas, porque eso sí que pasa, en las otras celdas los presos dirían, ¿cuándo se irán a callar estos fanáticos? Ay, estos fanáticos religiosos ahora le dio por empezar a cantar. Con estos cantos no puedo dormir, habrá dicho otro, porque eran las 12 de la noche y esta gente allá cantando, haciendo fiesta para el Señor. Pablo y Silas en sus corazones experimentan la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la paz que yo oro que venga sobre ustedes, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que dice, yo no me explico cómo es posible que a esta persona ahorita, después del martes, sigue en cuarentena porque su negocio está metido allá en el lugar donde la cuarentena sigue, pero esta persona está tranquila. Yo no me explico qué pasa con esta otra persona que tiene de pronto a alguien allá en el hospital que se le está muriendo, pero en esta persona hay tranquilidad. Aún es más, esa persona me da más tranquilidad a mí que la que yo le debo dar a ella. Yo no me explico qué está pasando con usted. Yo no me explico qué tendrá de pronto una señora Gilma que tiene sus situaciones bien difíciles ahí con el tema de su casa, pero es una mujer que sigue adorando a Dios. No me explico cómo hacen, porque es que yo sí estoy bien y aún a mí me cuesta levantarme a orar. Aún a mí me cuesta madrugarme, conectarme a las 5 de la mañana para buscar de Dios, pero no sé cómo hace esta otra personita porque ha demostrado fidelidad con el Señor. No sé cómo hace, y de repente entonces vienen esas preguntas. Y la gente empieza a ver en Pablo una paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que la gente no puede entender. Y no entiendo por qué está tan sonriente, no ve que nos metieron en cuarentena, y no entiendo cómo puede estar tan tranquilo, no ve que se le está colgando la cuota del carro y del apartamento. ¿Saben una cosa? La paz que sobrepasa todo entendimiento viene cuando tú pones la confianza en el Señor. Pablo y Silas están ahora adorando y cantando al Señor. Yo te invito en esta mañana que tú cantes y adores a Dios por su misericordia, por su fidelidad. Pero es que yo no me sé las canciones. Póngale la melodía que quiera, póngale la letra que quiera. David dejó muchos cantos ahí en los salmos, cantos que salieron del corazón de él. Ahora usted ponga sus propios salmos, cántele salmos al Señor que salgan de su corazón. Papito lindo, pero yo no sé cantar. Póngale la música que quiera, cante como quiera, pero cántele al Señor en medio de su situación. Cuando ellos empezaron a cantar, siguiente versículo, de pronto se siente como una vibración que va en aumento. De pronto empieza a pasar algo diferente, empezó a temblar. Era un temblor chiquito, pero luego se volvió más duro y más intenso. Luego fue un temblor mucho más fuerte. Así que entonces los presos se despiertan sobresaltados, los que estaban durmiendo. Ellos saben muy bien lo que esto significa. Las paredes comienzan a temblar. Si hubiera luz, se podría ver el pánico en los ojos de los encarcelados. Recuerden, era medianoche y están en el lugar más al fondo, en el lugar de más adentro. Estaba todo a oscuras, ellos ni siquiera veían nada. Si hubiera luz, se podría ver el pánico en los ojos de todos los presos. Ellos estaban acostumbrados a despreciar y no temer a la muerte. Pero morir aplastado adentro de una celda maloliente, eso no estaba en los planes de ningún preso. Ellos estaban habituados a que cuando sentían un temblor o un terremoto o lo que sea, salían corriendo a ponerse en un lugar a salvo, en un lugar al aire libre. Salían al aire libre inmediatamente. Pero en la cárcel las cosas no son así. En la cárcel ellos no se pueden mover, en la cárcel están amarrados. En la cárcel no se puede salir. Así que el pánico los gobierna. El pánico los paraliza. Pero qué lindo es mi Señor. Hay dos hombres que están adorando a Dios, están alabando al Señor. Y sabes una cosa, lanza la red. Cuando tú alabas al Señor en medio de la situación, tú haces que se genere un terremoto. El Señor hace temblar hasta los cimientos más sólidos de la situación más difícil. Los eslabones de las cadenas incrustadas en las paredes quedan libres a causa de ese terremoto. Pero ¿saben una cosa? Que es que esto me llama mucho la atención. Esto lo aprendimos ayer. Dios
pone límites. Dios es soberano. Ayer aprendimos que Dios puso a un león al lado de un burro y al lado de un profeta desobediente. Pero el león estaba quieto. El león no se comió al burro. El león no se comió al profeta desobediente. El león acató la orden del Señor. Y sabes una cosa, aún los terremotos obedecen al Señor. Este terremoto también tenía orden de Dios. Dios estaba en ese terremoto. El terremoto fue tan fuerte, lo suficientemente fuerte como para que las cadenas que estaban atadas a las paredes se soltaran. El terremoto fue lo suficientemente fuerte como para que las puertas de hierro, las celdas, se abrieran, pero que ninguna pared se cayera. Ese terremoto tenía una directriz de Dios y también tenía límites. Así como el león no podía comerse al burro y no podía comerse al profeta, asimismo el terremoto no podía hacer que se cayera una sola piedra y que las paredes se derrumbaran. El terremoto tenía que ser lo suficientemente fuerte como para que las cadenas se rompieran, para que las puertas se abrieran, pero que no se cayera la cárcel. Aún en el terremoto más difícil y más tremendo, ahí estaba Dios. Ahí estaba Dios. Tal vez hoy en tu vida también se esté levantando un terremoto, pero yo te digo en el nombre de Jesús, ahí está el Señor. Y ese terremoto tiene un propósito. Ese terremoto que llenó de pánico a todas estas personas, ese terremoto que los llenó de tanto pánico que quedaron paralizados, tenía como propósito que las cadenas de todos los presos fueran sueltas, se cayeran, se desprendieran de las paredes. Tenía como propósito que las puertas se abrieran. Pero ¿saben una cosa? Por el contrario de todo el mundo que está lleno de pánico, Pablo y Silas actúan con toda tranquilidad. La parálisis afectó a todo el mundo, a todos los presos, menos a Pablo y Silas. Todos quedaron paralizados. Eso no necesita imaginación. ¿Qué pasa hoy en día donde en una cárcel empieza a haber un terremoto? Todos los presos que hacen, papayazo, hay que salir corriendo. Se abrieron las puertas. Se abrieron las rejas, ¿qué hay que hacer? Todo el mundo sale a correr. Eso no necesita ciencia, eso se sabe, se cae de propia lógica. Todo el mundo a correr y aprovechemos, la oportunidad de la fuga viene. Pero ¿sabe una cosa? Ese terremoto paralizó a todos los presos, dice la palabra de Dios, que ni un solo preso se escapó, porque todos estaban paralizados a causa del pánico. Pero todos estaban paralizados, menos Pablo y Silas. Pablo y Silas, presintiendo que el carcelero en su desesperación va a hacer algo muy serio, salen corriendo a ayudar a ese carcelero. Dice la palabra de Dios que el carcelero tuvo tanto pánico, dijo, se me va a escapar todo el mundo. Y donde se escapen, a mí me las cobran. El carcelero se iba a suicidar. El carcelero iba a coger su propia espada, dice la palabra de Dios, y se le iba a enterrar en su vientre. Todos estaban paralizados, nadie se escapó, pero los únicos que se podían mover libremente era Pablo y Silas. Esa revelación está ahí en la palabra y muchos no se habían dado cuenta. Los únicos que se podían mover con toda libertad en medio de ese terremoto era Pablo y Silas. ¿Sabes por qué? Porque cuando el Señor está contigo, la parálisis no te coge. Cuando el Señor está contigo, todas las demás personas entran en pánico, tienen temor, pero tú sientes tranquilidad y tú sí te puedes mover en medio de la dificultad. Tú sí puedes hacer algo diferente. ¿Saben qué hace la gente cuando se levanta la tempestad y el problema y la tormenta? Se paralizan, les da temor, les da miedo y quedan inoperantes, quedan completamente quietos y no saben qué hacer, no saben para dónde correr, no saben a quién pedirle ayuda. Pablo y Silas sí se podían mover y se movieron con tal tranquilidad que fueron hasta donde estaba el carcelero. Dicen que fueron y consiguieron una antorcha, pusieron luz porque allá no se veía nada y le hablaron del Señor a este carcelero. Ellos no permitieron que el carcelero se suicidara. Este carcelero empieza inmediatamente a ver la gloria de Dios. ¿Y saben una cosa? El carcelero hizo una pregunta que es una pregunta que tiene mucha trascendencia. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Saben por qué él preguntó eso? O sea, ¿por qué el carcelero pregunta qué debo hacer para ser salvo? Porque no preguntó, venga ustedes, ¿por qué no se están allá paralizados igual que todos los demás? Oiga, ¿ustedes no saben por qué no se escaparon los esclavos? ¿Por qué no se escaparon los presos? ¿Saben qué preguntó el carcelero? Señores, ¿qué debo para ser salvo?
¿Por qué el carcelero habrá preguntado esto? O sea, yo me pregunto y digo, Dios, o sea, ¿qué pregunta la que se le ocurre hacer al carcelero en medio de una situación? ¿Qué debo hacer para ser salvo? El carcelero preguntó esto porque él estaba viendo la gloria de Dios en dos personas, porque él estaba viendo algo extraordinario en dos personas que que esa misma noche los escuchó cantar. El carcelero estaba viendo algo diferente. ¿Sabe qué estaba viendo? Esa gracia de Dios, esa gracia de Dios que yo me refería aquella vez cuando hablaba contigo, Jennifer. Es esa gracia de Dios la que el carcelero estaba viendo. Es esa gracia de Dios la que no se puede perder. Y el carcelero lo vio y dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Saben una cosa? Cuando tú pasas tiempo con el Señor, aún en la situación en la que estés, cuando tú pasas tiempo con el Señor, aún en la situación difícil, eso se te nota. Se te nota en la mirada, se te nota en el caminado, se te nota en la forma de hablar, se te nota en la forma de responder, se te nota en el tono de la voz, se te nota en todo lo que tiene que ver contigo. Todo lo que tiene que ver contigo se nota cuando has pasado tiempo con el Señor. Por eso el carcelero no preguntó otra vaina. Él dijo, ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Sabes por qué? Porque yo quiero de eso que tiene usted. Aunque yo soy el carcelero y usted es el preso. Aunque yo estoy en una posición mejor que ustedes. Aunque yo soy el que tengo la espada y ustedes son los que tienen las cadenas. Yo quiero eso que tienen ustedes. Yo quiero esa gracia irresistible. ¿Qué puedo hacer para que yo sea salvo? ¿Qué puedo hacer para tener eso mismo que ustedes tienen? Porque en ese momento donde no importa si yo tengo mejor salario, no importa si yo vivo en un mejor estrato, no importa si yo tengo buena empresa, si yo tengo buena economía, yo quiero eso que tienes tú. Yo quiero eso que aunque tú estés en una situación difícil, yo no lo tengo, pero lo anhelo. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? ¿Sabes una cosa? El Señor hoy nos habla a conductores de la red de apoyo, personas independientes, empleados, empresarios. En medio de la situación, adoremos a Dios. En medio de la situación, difícil o lo que sea, ninguno estamos en una cárcel física como Pablo. A ninguno nos han roto las espaldas con una vara de madera. A ninguno nos han puesto en un cepo. Pero es momento de que en la situación en la que estemos empecemos a exaltar a Dios, su fidelidad y su misericordia. Eso fue lo que hizo Pablo y Silas. Y cuando tú empiezas a buscar a Dios en medio de la situación difícil, viene una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando tú empiezas a cantarle al Señor, ojo, a cantarle al Señor, no a cantarle al despecho, no a cantarle no. Bueno, también cántenle, no al despecho, cántenle también a la novia, cántenle una canción bonita. Yo no estoy en contra y para nada en que ustedes escuchen también música que lo pone uno también feliz, música que sirve para enamorar, música que también eleva el alma. Pero en una situación difícil, no te pongas a escuchar música para ahogar las penas. En una situación difícil, no te pongas a escuchar algo que no te va a edificar. En una situación difícil, alaba y adora al Señor. Pero no solamente en las situaciones difíciles, en las buenas también. En el día de angustia, en Él esperaré. En el momento de felicidad, también le buscaré. Eso dice la palabra. Busquemos al Señor, adorémosle, démosle nuestra alabanza. Pero es que tengo el hogar destruido, pero es que mi esposo se fue, pero es que no sé qué. Adore a Dios, pero mire cómo ellos adoraron. No estaban reclamando, ay, pero es que estos fueron mentirosos, pero es que él me traicionó, pero es que me lastimaron, pero es que no. Simplemente Dios, te adoro por tu misericordia y tu fidelidad. No importa si me hicieron, no importa si me calumniaron, no importa si me mintieron, no importa si me hicieron o me deshicieron. Hoy quiero solamente adorarte y alabarte a ti, punto final. Una gracia irresistible viene sobre tu vida. Una paz que sobrepasa en todo entendimiento empieza a gobernar tu corazón y empieza a generarse un terremoto espiritual que empieza a paralizar a tu adversario, empieza a paralizar a tus enemigos y el Señor empieza a glorificarse. Y el Señor empieza a glorificarse. Ese terremoto tenía propósito. No mató a una sola persona.
No le cayó una sola piedra, no se derrumbó una sola pared. Solamente se abrieron las celdas y se desprendieron las cadenas de las paredes. El terremoto por el que hoy puedas estar pasando tiene un propósito, pero solamente tú te encargas de activarlo para que se cumpla el propósito de Dios. Y esto se activó en medio de la alabanza y la adoración a Dios. Señores, el Señor les bendiga muchísimo. Espero, papito Dios, les haya hablado en esta mañana. Amado Jesús, te doy gracias. Te doy a ti toda la gloria, la honra y la alabanza, papito lindo, mi Jesús. Gloria, honra y alabanza para ti, mi Señor amado, por lo que tú haces, por lo que estás haciendo. Ayúdanos, amado Jesús, a ser verdaderamente parados en la raya, Dios del cielo, en cuanto a la alabanza y la adoración para ti, mi Jesús. Así como el canto, Dios del cielo, con el que arrancamos en esta mañana, Señor. Hoy solamente queremos adorarte, alabarte. Gracias, papito lindo. Te amo, te exalto y te doy gracias. ¿Y saben una cosa? Antes de terminar, cierren sus ojos y adoremos a Dios. No se me desconecten, que ya viene el tiempo de los testimonios. Hoy vengo a ti, papito lindo. Dígale al Señor, ay, pero es que tengo a mi esposa al lado, tengo a los niños. Pablo y Sila estaba rodeado un poco de desconocidos, un poco de presos. Cierre sus ojitos y cántele al Señor, cántele con su corazón. Nada podrá separarme de ti. Nada podrá hacerme frente a lo que pueda hoy venir. Gracias, amado Jesús. Te doy gracias, papito lindo, por las situaciones difíciles, por los golpes que nos da la vida, papá Dios, porque aprendemos, Señor, nos hacemos más fuertes. Tú bajaste del trono a servir, enseñaste el perdón, me diste verdadero. Y tal vez tengamos que de verdad pedirle perdón al Señor por muchas cosas. Las situaciones en las que estamos también ha sido producto de nuestra desobediencia. Si tú sabes que la has embarrado en algo, la estás embarrando, pídele perdón hoy al Señor. Vengo a ti, mi buen Jesús, para entregar y ser Señor. Quiero escuchar tu dulce voz, quiero mostrarme ante tu altar. Nada podrá separarme de ti. Señores, el Señor les bendiga muchísimo. Que papito lindo se glorifique hoy, en esta mañana. Ahora les pido, no se me desconecten, vamos a pasar con nuestro tiempo poderoso de testimonios. No se me desconecten, vamos a parar 2 minuticos nomás. 2 minuticos mientras me pongo en modo testimonios, mientras alisto mi canción, me pongo bien chévere y ya arrancamos. No se desconecte, tome estos 2 minuticos para tomar un respiro, para de pronto ir a preparar un tinto rápidamente para echar cabeza. Papito Dios, ¿cómo te voy a dar a ti la gloria? ¿Cómo te voy a dar a ti la gloria, amado Jesús, por lo que tú has hecho? No se quede callado. Hoy démosle la gloria y la honra a Dios. Esa es otra forma de alabar al Señor. Así que entonces, muchachos, ya nos escuchamos en 2 minuticos.